contestar, sí, voy a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, voy a contestar a las preguntas de la Abogacía del Estado, a las preguntas de nuestra defensa, y por respeto a las personas que en nuestro país han sufrido o sufren la xenofobia, el racismo, la homofobia o la transfobia, o las mujeres víctimas de violencia de género, no voy a contestar a la acción popular representada por Vox, un partido de extrema derecha. Estupendo. Tiene la palabra la representación del Ministerio Fiscal cuando considere oportuno. Buenos días. Bueno, le voy a preguntar algo muy rápidamente. ¿Cuál era su cargo en el Gobierno? Mi cargo actual, yo soy diputado del Parlamento de Cataluña, soy diputado suspendido, básicamente, por una decisión de volverme a encarcelar y aplicar de manera clara y creo, con sesgo político, el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la suspensión en los casos de procesamiento por rebelión o por terrorismo. Bien, entonces nos retrotraemos para esta pregunta a marzo de 2015 y le pregunto si usted participó en la elaboración de la hoja de ruta, este documento que ya ha salido varias veces. Sí, usted lo conoce. Yo firmé la hoja de ruta en mi condición de coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Participó en la elaboración del documento? Sí, participé en su elaboración. La hoja de ruta es una declaración de intenciones, no es una visión estratégica, no es un documento estratégico. La confección de esta hoja de ruta nos llevó mucho tiempo, nos llevó 3-4 meses, un debate muy intenso con esa idea de concretar aquello que se estaba planteando por un sector muy importante, muy considerable de la sociedad catalana. Entonces, cronológicamente, después de la presentación o de la firma y presentación de esta hoja, usted concurrió a las elecciones de 27 de septiembre de 2015 y obtuvo escaño. Sí, efectivamente. Y de hecho, esta hoja de ruta fue la base de un programa electoral, del programa electoral de Junts pel Sí, que era la candidatura, la coalición electoral en que yo mismo participaba como candidato. Entonces, como dice usted, esta hoja de ruta tenía una serie de objetivos y proyectos, y relacionado con la, digamos, coalición Junts pel Sí, ¿no? La coalición Junts pel Sí coge aquellos elementos que fija la hoja de ruta. La hoja de ruta, básicamente, si me permiten, la hoja de ruta, ¿qué dice? Dice, estas elecciones del día 27 de septiembre serán unas elecciones con carácter plebiscitario. Les daremos un carácter plebiscitario. Esta es la idea fundamental. ¿Y por qué se produce esto? Se produce después de haber intentado de todos los modos posibles haber agotado los instrumentos que el derecho interno del Estado español da para conseguir obtener el mandato democrático para hacer un referéndum. Utilizamos todas las vías. Permítanme solo un pequeño paréntesis para recordar cuáles son. Nosotros utilizamos, en primer término, la vía del artículo 92 de la Constitución que da la competencia al Estado para convocar un referéndum. Incluso Francisco Rubio Llorente, que fue presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, planteaba que si Cataluña no propusiese un referéndum, tendría que ser el propio Estado español el que plantease un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Rubio Llorente era radicalmente contrario a la Constitución, pero él lo ponía encima de la mesa. Artículo 90 de la Constitución. Artículo 150.2 de la Constitución, por el cual se consigue la transferencia de una competencia exclusiva del Estado a la Generalitat de Cataluña. En este caso, el conseller Jordi Turull, Marta Rovira, Joan Herrera comparecieron al Congreso de los Diputados a buscar el acuerdo, a buscar el consenso, y dijeron que no. Otro mecanismo fue la Ley de Consultas Referendarias de la Generalitat de Cataluña, aprobada por el Parlamento de Cataluña. También se negó esta vía. Utilizamos otra vía, la vía de la Ley de Consultas No Referendarias y otros sistemas de participación. Y también se dijo que no.
Buscamos otro mecanismo, incluso dentro de esta misma ley, de no utilizar un referéndum ni una consulta no referendaria, sino un sistema de participación ciudadana. Y se dijo que no. Lo probamos más de 20 veces por todos los mecanismos que teníamos al alcance. Y la Constitución y los principios morales sobre los cuales nos basamos en el contexto de una democracia establece que el principio democrático tiene que fluir de algún modo. El sistema tiene que encontrar los mecanismos para canalizar la voluntad de la gente. Y por tanto, si se niegan todas estas opciones, ¿qué mecanismo más claro, más diáfano que buscar un mandato democrático a través de unas elecciones con carácter plebiscitario? No obstante, el mejor mandato democrático no son unas elecciones que tienen muchos elementos de sesgo, sino el elemento básico es un referéndum. Y dentro de la Constitución española, si hay voluntad política, es posible hacer un referéndum. Es lo que hemos buscado y es lo que buscó esta hoja de ruta. Si nos cierran puertas, abrimos otras.